es un bálsamo de vida. Quien ha encontrado uno, ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel, no hay ningún precio que lo pague. Un amigo fiel es un regalo del Señor. Bien, muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los televidentes que nos ven y nos escuchan en cualquier parte del mundo, especialmente en Latinoamérica, en el habla hispana. Hablando español nos entendemos también hablando con Jesucristo, que Él entiende todos los idiomas. Vamos a saludar también a mi compañera de sede en la tarde de hoy, Liliana. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Ramón Eduardo. Muy bien, gracias a Dios. Y feliz de que estar en una emisión más. Y también porque ya estamos acercándonos a la Navidad, al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Tenemos invitado especial. ¿Usted me habla de quién es? Claro, se trata de un predicador muy conocido en Sudamérica, especialmente en Paraguay y en Argentina. Él nos acompaña desde Asunción y es José Tomás Martínez. Buenas tardes, José, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy feliz por compartir con ustedes este momento de Dios para nuestros hermanos. Tomás, cuénteme, usted es predicador. ¿Esa es su función, su misión de tiempo completo? Casi tiempo completo. Antes de contar lo que estoy haciendo en este momento y lo que estoy haciendo desde hace 27 años, me gustaría compartir con ustedes la experiencia de Dios. Nací en una familia católica que me enseñó a ir a la iglesia, a servir como joven, y desde temprana edad me acerqué a las comunidades católicas, pero nunca me di cuenta que me iba por muchas razones, pero nunca tuve la convicción de qué es ser católico, qué es ser cristiano. Entonces pasé muchos años yendo a la iglesia sin conocer realmente esa experiencia maravillosa del acontecimiento que todo cristiano necesita, del encuentro con Jesucristo. Entonces, cuando yo cumplí 20 años, quería viajar. Toda mi vida tenía acá en mi cabeza como objetivo viajar alguna vez. Como mis padres no tenían mucha capacidad económica, entonces yo tuve que ahorrarme, y a los 20 años logré viajar a Europa. Fui a estudiar inglés en Inglaterra, en Londres. Terminé mi curso y luego hice todo un viaje por Europa como mochilero. Le pedía yo a Dios en mi interior: Señor, dame la posibilidad de conocer muchos países, y cuando yo vuelva te voy a servir, voy a predicar, voy a ser un gran servidor tuyo. Pero allá en el fondo era como, voy a ver si Dios me responde. Era como una prueba que le estaba haciendo a Dios. Dios me respondió con creces. No paré de viajar. Estoy hablando del año 1983, cuando viví un año en Inglaterra y después vine a Paraguay, estuve apenas meses y volví a viajar a Estados Unidos. Viví 2 años en Miami. Me alejé de Dios porque ustedes conocen que Miami es muy famosa por su vida nocturna, por las playas. Hay verano todo el año, hay fiesta. Entonces me olvidé de Dios, me olvidé de todo lo que me enseñó mi familia, pero por sobre todas las cosas hoy puedo decir que no le conocía todavía a Jesús. Le conocía de oídas, como dice Job. Esa experiencia que tuve con el Señor fue ya cuando entraba a una edad difícil, que tenía que tomar la decisión de casarme. Volví a Paraguay, le conocí a una mujer muy linda, muy buena, que siempre pidió tener un marido santo, un marido comprometido con la iglesia, y se encontró conmigo, un hombre de la noche, un hombre violento, un hombre irascible. Me dijeron que tenía que practicar artes marciales porque era muy violento, entonces practiqué taekwondo, arte marcial coreano,
Pero en vez de mejorar, en vez de tener paz interior, me volví profesional, me fui a varias competencias a la Argentina, al Brasil, me fui al Mundial de Malasia. Mis viajes nunca terminaron. Conocí Asia, viajé 4 veces a China, estuve en Japón, estuve en Tailandia, en varios países de Asia, conozco casi toda América, conozco África, estuve en Israel, becado por el gobierno de Israel. Dios me dio con creces lo que yo le había pedido, pero yo me olvidé de la promesa. Cuando me casé, yo quería seguir viviendo como soltero, y un día me dijo mi esposa, ya que tanto querés vivir como soltero, andate de la casa. Y estuve separado un mes de mi esposa. Yo no estaba en condiciones de casarme porque no corté mi cordón umbilical con la noche, por decirlo así, con la fiesta, con la vida de soltero. Y es como pedirle a un alcohólico volverse sobrio del día a la mañana. Y creo ¿Un mes que... de gracia? ¿Cómo? Pero le dieron un mes de gracia. Me dieron un mes de gracia. En aquel entonces sí, yo decía, ay, qué alegría. Un mes de farra, un mes de gozo. De sinvergüenzura. Sí, y sin embargo, a los un mes, un día cuando volví muy tarde a la madrugada, bueno, tarde digo, 2, 3 de la madrugada, hoy día nuestros hijos salen a la fiesta a esa hora. Empecé a mirar el techo y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Tenía ya una hija de meses, le estaba perdiendo a mi hija, le estaba perdiendo a mi esposa. Fue la primera vez que cuestioné mi vida. Me sentí como el hijo pródigo que estaba comiendo comida de cerdo. Y para que ustedes se den cuenta, y para los que me están oyendo, que en las cosas de Dios no existen las casualidades, al día siguiente, después de esa reflexión que tuve a la noche, me llama mi esposa y me dice, yo te doy la última oportunidad. Si no quieres perder a tu hija, si no quieres perder tu matrimonio, vamos a pedir ayuda. Y yo le dije, ¿a dónde? Y ella me dijo, a la iglesia. No me preguntes más. ¿Te vas conmigo o te vas para siempre? Y esa forma en que me pidió mi esposa acercarme a Dios, hasta hoy día le sigo agradecido. Mi señora falleció hace 7 años y medio de cáncer, pero me dejó la herencia hermosa, la herencia que no tiene precio, que es la herencia de la fe, a mis hijos también. Y recuerdo el primer día que fui al grupo de oración, yo dije dentro mío, aquí menos mal nadie me conoce. Sin embargo, todas las señoras me miraban como un bicho raro que estaba entrando en el grupo de oración. Más tarde, mi señora me contó que ella le pidió a todas estas señoras que recen por mi conversión. Entonces, cuando yo entré en el grupo, me miraban como el demonio en persona. Algunas señoras me querían ya derramar agua bendita, seguramente para que haya alguna conversión rápida y milagrosa. No tenía muy buena fama, pero pasaron 6 meses en ese grupo de oración sin que haya mucho cambio en mi vida. Y yo creo que esta es la parte más interesante para la gente que sirve dentro de la iglesia. ¿En qué momento tuve mi encuentro personal con Dios? Porque estos 6 meses de ir al grupo de oración era una lucha constante conmigo mismo. Yo quería serle fiel a mi esposa, yo quería tener una familia buena, una familia de paz. No, nadie quiere tener un infierno en su propia casa. Le pedía a Dios, pero me sentía incapaz de salir de eso. Pero la gracia vino cuando un día 3 hermanos de la renovación me piden para acompañarles a orar por una señora que intentó suicidarse como 4 veces. Fuimos a una ciudad que queda como a 75 kilómetros de la ciudad donde yo vivo. Y ese fue mi camino a Damasco. Hoy puedo decir con certeza, porque cuando yo iba de chofer nada más, estos hombres hablaban de Dios de una manera tan familiar, tan amena, el Dios que presentaban era un Dios tan cercano que me llamó poderosamente la atención. Conocían la Biblia de memoria, los textos bíblicos salían como poemas de la boca de cada uno de ellos, y me decían que ninguno de ellos terminó
ni siquiera la secundaria. Uno de ellos dijo que hizo hasta el segundo grado nada más. Y me llamó poderosamente la atención la sabiduría que tenían estos hombres. Entonces, es como si Dios me hubiera ablandado ya por el camino, y cuando llegamos al lugar, nos presentaron a una señora que estaba con tratamientos psiquiátricos, estaba totalmente abombada con los medicamentos, le hicieron sentar en el medio de la pieza, invocaron al Espíritu Santo, así como hoy hicieron ustedes. Yo me quedé sentado cerca de la puerta, dije cualquier cosa sucede y me salgo corriendo de este lugar. En ese momento, cuando le impusieron las manos e invocaron la presencia del Espíritu Santo, yo siento en mi corazón como una voz interior que me dice, yo te amo. No me importa lo que hayas hecho, me importa tu corazón. Y me puse a llorar, no me podía contener, tenía vergüenza. Entonces estos hermanos le dejaron a la señora enferma y vinieron a imponerme las manos a mí, que no paraba de llorar. Sentí un gozo, una alegría, porque Dios me estaba diciendo, te amo así como sos. Y digo, Dios es un papá tan misericordioso, porque nosotros los padres, cuando tenemos un hijo que se portó mal o trajo malas calificaciones, lo primero que le decimos es, desde hoy en adelante no vas a usar el celular, tenés prohibido esto, aquello, no te vamos a dar nada más de lo que te estamos dando. Empezamos a ser rigurosos y a poner condiciones. El amor de Dios sentí desde ese momento que es incondicional, que no me amaba porque yo era muy bueno. Al contrario, me amaba porque Él envió a su Hijo único a morir por mí, pecador, que ni siquiera se daba cuenta de todo lo que hacía. Ese día sentí que mis ojos realmente se abrieron como los ojos de Pablo. Empecé a ver la maravilla de Dios y ese fue el encuentro que cambió mi vida. Hace 27 años que no me peleo con nadie, ganas no me faltan, pero siento que el Espíritu Santo ha tomado control de mi vida. Gracias a eso tuve un matrimonio feliz de casi 23 años, tengo 2 hijos preciosos, una nena de 29 años que es arquitecta, un varón que está estudiando administración, tiene 23 años, hace poco cumplió, tengo un nietito de 5 años, tengo un yerno que es ingeniero, una persona buenísima que Dios me regaló como hijo. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Esa experiencia maravillosa de un papá que en vez de regañarte, te dice, te amo. Y esa frase, te amo, puede cambiar corazones. Por eso estoy hoy delante de ustedes. José Tomás, es curioso que uno estando al lado de la playa, justamente al lado de la playa fue donde Jesús hizo su gran obra y dejó gran parte de sus milagros y gran parte de todo lo que conocemos en su palabra. Y uno viviendo cerca de la playa, la pasa uno muy bien, pero no hace nada bueno, ¿no? Yo vivía prácticamente sin riendas. Yo no tenía horas para llegar a mi casa, entonces es el sueño de todo joven, que papá y mamá no te controlen la hora, que no te digan qué hacer. Yo tenía 25, 26 años, tenía un buen sueldo, trabajaba en un hotel muy, muy prestigioso en Miami y tenía todo lo que un joven supuestamente desea, pero no tenía lo más importante. No tenía a aquel que me puede dar la felicidad, aunque no tenga dinero, aunque no tenga playa, aunque no tenga mujeres. Y hoy, después de tantos años, hoy tengo 57 años y comparto mi experiencia con los jóvenes y les digo, esta experiencia de Dios no se iguala ni con la mujer más linda ni sexy del mundo. No se iguala con el paisaje más bello que he visto en mi vida, porque Dios ya me dio mucho que ver y muchas cosas preciosas. Aruba o cualquier otro país de playas no se compara con la alegría que Cristo te da en el corazón cuando tenés ese encuentro fuerte con Él y cuando te das cuenta que vendés todo lo que tenías, las supuestas riquezas que tenías para comprar aquel tesoro inigualable que es Jesús de Nazaret.
José, ¿y Dios le dio la oportunidad de volver a Miami, a Estados Unidos, a predicar? Porque bueno, usted desandó, ahora tiene que andar por los caminos de Dios. En verdad, los caminos de Dios son tan misteriosos, insondables. Un detalle que yo me di cuenta después de muchos años, mi mamá anciana rezaba por mí, porque a mí me tuvieron ya mis padres después de adultos, y fue todo, según ellos, un milagro, más o menos como Isabel, ya cuando mi mamá era viejita, me tuvieron. Entonces, mi mamá anciana rezaba por mí 5 o 6 rosarios a la noche para que yo vuelva sano a mi casa. Y un día me dice, estoy rezando por vos, mi hijo, para que Dios te eche de tu caballo, así como hizo con San Pablo. Y yo de manera orgullosa, soberbia, le decía, bueno, mamá, qué bueno que a mí no me va a echar porque yo no tengo ningún caballo. Y ¿saben qué? El pueblo donde Dios tocó mi corazón y realmente me echó del caballo es el pueblo donde mi mamá nació. Es un detalle que hoy cuento, pero muchos años pasaron. Esa mujer que dobló rodillas, que rezó tantos rosarios para que Dios me eche del caballo, me echó exactamente en el lugar donde ella nació. He ido, sí, respondiendo a tu pregunta, me he ido varias veces a Estados Unidos, ya por la renovación carismática como coordinador nacional de la renovación. He estado en programas de EWTN, de la Madre Angélica, con Pepe Alonso, contando mi testimonio. He estado en varios países de Centroamérica predicando y sirviendo a la renovación y a toda la iglesia. José, una pregunta y devolviéndonos a su tema al tema familiar, porque en este programa nos encanta hablar de las familias, es cuando usted ya volvió de Damasco, pero ese es un Damasco en Paraguay, ¿cierto? Sí. Cuando volvió de su Damasco y se reencontró con su esposa, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa ya vida trascendiendo de un hombre que fue a ayudar a una mujer, pero Dios resultó sanándolo, a hacer su proceso de conversión? ¿Cómo se dio eso y cómo se dio la formación de sus hijos ya en una familia de un hombre transformado? Algo que me recuerdo muy bien, le dije a mi esposa un día, después de mi Damasco, mi amor, después de conocerle a Dios, estoy más enamorado de vos. Y ella me miró bien y como toda mujer me dijo, ¿y anteriormente no me amabas? Ella no podía comprender que un hombre como yo, de mundo, un hombre que tal vez miraba a las mujeres como objeto, empezaba a ver con ojos de Dios. Ese regalo precioso que me dio el Señor de una esposa no solamente bella físicamente, sino bella interiormente porque me acercó a Dios. Ella no podía comprender que este corazón estaba vacío, este corazón era duro como una piedra. Y cuando conoció al Señor, se dio cuenta que ahí recién empezó a amar sin egoísmos. Hasta mi relación sexual, y esto siempre toco cuando comparto esta experiencia con mis hermanos casados, porque hasta mi sexualidad cambió. Me di cuenta que nunca hice el amor, solo tuve sexo. Pero desde ese momento me di cuenta que la sexualidad con mi esposa fue algo nuevo, estaba naciendo, era un hombre nuevo, entonces era todo para mí una novedad. Mi esposa fue la primera que me dijo, no puedo creer lo que Dios hizo contigo. Íbamos en el vehículo por un tráfico pesado, alguien me tocaba la bocina y yo me bajaba a pelearme a golpes de puño. Cuando Dios me tocó, me tocaban la bocina y yo le decía, Dios te bendiga. Hasta hoy día, nunca más me peleé. Repito, nunca me salieron las ganas porque a mí me enseñaron a pelearme. Yo estaba adiestrado a pelearme en la calle y donde sea. Pero Dios cambió totalmente mi vida. Hoy les puedo decir que eso fue para mí la experiencia más grande de que Dios existe. He estado en debates televisivos con ateos, con agnósticos, se han burlado de mi fe, pero yo soy feliz porque esta experiencia que he tenido, no todo el mundo tiene. Entonces, tener el privilegio de que Dios un día te diga te amo, a pesar de que sos un pecador, y que eso te ayude a cambiar totalmente
es una novedad. Encontrarnos con Cristo es toda una novedad. Y allí empezaron a surgir ideas. Yo quería contarle a todo el mundo mi experiencia. Nació un libro que se llama El poder de Dios sobre Satanás, porque en ese tiempo estaba de moda el satanismo en Paraguay. Vino un francés que empezó a armar sectas satánicas. Entonces empezamos a ayudar a los jóvenes a salir de esas sectas, y toda esa experiencia que me dio Dios los primeros años, plasmé en un libro que tuvo bastante éxito, fueron editados en varios países, y es una experiencia de cambio de vida y también de una oración que es la oración de liberación, que puede cambiar vidas de grandes pecadores. Yo, cuando conocí a los chicos del satanismo, yo pensaba que era el mayor pecador que existe sobre la tierra, pero me quedé hecho un bebé de pecho delante de estos jóvenes que hacían cosas tremendas, pero sin embargo la misericordia de Dios respondía de la misma forma. José, mire, hay una cosa interesante que usted ha dicho acerca de una persona irascible, una persona preparada para enfrentarse y para la batalla, exactamente, y para enfrentar lo que se le venga con su cuerpo, con sus habilidades. Pero el ser irascible lo lleva a uno dentro del hogar a perder la autoridad del hogar. ¿Cómo hizo usted para recuperar esa autoridad con sus hijos y que sus hijos, a través de que vieran el cambio, asumieran también la misma posición de apertura de corazón hacia Dios que usted estaba pretendiendo de sí mismo también para su familia? Generalmente el hombre pierde la autoridad cuando la mujer se da cuenta que no le respeta. Entonces la primera que te hace perder la autoridad es tu esposa, o viceversa. Puede ocurrir casos en que la mujer es la que pierde su autoridad y el respeto en la familia. Pero en mi caso, mi esposa es la que me hizo perder porque no merecía yo tener ninguna autoridad. Y fue ella misma la que me volvió a conceder esa autoridad porque se dio cuenta de mi cambio de vida. Aquí me están mirando, ¿no? Me recuerdo lo que decía un predicador experto en matrimonio, que el primer año dice que en la casa el que habla es el hombre y la que escucha es la mujer. El segundo año, cuando el hombre ya cometió algunos errores, la que habla es la mujer y el hombre es el que escucha. El tercer año los dos hablan y los que escuchan son los vecinos. A mí me ocurrió eso en un año. Y luego, cuando mi esposa vio los signos de conversión, fue ella misma la que me devolvió la autoridad. Es como el hijo pródigo que volvía a la casa y su papá le dio la autoridad, le vestió de vuelta de blanco, le puso sus calzados, le dio la mejor comida. Eso fue lo que sucedió en mi familia. Y un anillo también le puso. Me puso, y digo yo, ese fue el anillo que amé, porque ahí recién sentí mi gran compromiso de casado. Ahí me di cuenta que sin Dios ningún matrimonio funciona. Es un barco a la deriva. Y hoy puedo decir, si no fuera por mi esposa, no sé qué sería de mí. Fue durísimo perderla. 2 años de mucho sufrimiento. Tuve como un elefante sobre mi espalda. Y no fue fácil. Fue el tiempo de sufrimiento, de sacrificio, de cruz. Pero la fe, esa fe hermosa que el Señor me regaló, me sostuvo en los momentos más difíciles. Y también mis hijos. Tengo unos hijos maravillosos que crecieron ya en el ambiente de oración, y especialmente el menor que vive conmigo, se llama Miguel, en honor a San Miguel, porque también tuve una experiencia maravillosa. Dios me hizo cambiar el nombre. Yo tenía previsto llamarle Rudy en homenaje a un amigo suizo, Rudy José, y sin embargo, en plena oración recibo este llamado de cambiarle el nombre, y él se llama Miguel José. Y realmente es todo un testimonio de vida, un joven maravilloso que me ayudó a sobrellevar esos 2 años muy, pero muy difíciles después de la muerte de mi esposa. Nos enseñan en todas las predicaciones, en todos los grupos de parejas, que tenemos que tener a Dios en el medio, que es la única manera de poder sobrellevar un matrimonio ecuánime, justo, además, pues, prendido del amor de Dios.
pero a veces se nos olvida de que Dios tiene que estar en el medio y nosotros mismos tomamos las decisiones. ¿Cómo hacer, José? Usted que tiene ya esa experiencia, que la ha plasmado, que nos la está contando, ¿cómo hacer para que en un momento determinado, cuando las cosas se ponen difíciles, no apartar a Dios y no tratar de resolver el problema de la familia como a mí me gusta o como yo quisiera que fuera? Quisiera responderte en dos etapas. La primera es la experiencia que yo tuve antes de mi encuentro con Jesús, que tal vez yo era un trabajador, traía comida a la casa, respondía económicamente con mi familia, etcétera, pero Dios nunca estuvo en mi familia. Nos íbamos a misa, etcétera, pero mi vida era totalmente apartada de Dios. Y la segunda etapa, cuando Dios entra en mi vida, me di cuenta que la tentación es mucho más sutil. Y esto va para muchos matrimonios en la iglesia que creen que están haciendo bien cuando todo el tiempo están afuera hablando de Dios y no le dan tiempo a sus hijos, a su esposa o a su esposo. El Papa Juan Pablo II decía en Christe Fidelis Laici, que escribió justamente para nosotros los laicos, que tenemos dos tentaciones. La primera de ellas es que cuando uno se dedica a las cosas eclesiales, se olvida de su compromiso familiar, social, político, etc. Y la segunda es la incoherencia de vida. Yo me di cuenta cómo el demonio es tan astuto que te quiere llenar de compromisos. Anda a predicar acá, allá, andate a Canadá, andate a Estados Unidos, andate a Colombia, andate... Y te olvidas de que tenés una esposa que te está esperando, una esposa que necesita tu cariño, tu presencia. Hay unos hijos que necesitan de tu compañía, de tus consejos. No, pero vos estás sirviendo súper bien, estás predicando acá y allá y sos un predicador tan famoso. Pero al final te das cuenta que el demonio te estaba usando. Si sos luz afuera y en tu casa no sos ni siquiera una vela pequeñita, no sirve de nada la evangelización. Yo creo, queridos hermanos, que tenemos que equilibrar, encontrar el equilibrio, el sano equilibrio entre la familia y el servicio de la evangelización. No es fácil, pero se puede. Por eso, nuestra primera vocación no es ser evangelizadores nada más. Nuestra primera vocación es ser realmente padres y madres. Y en nuestra vida misma estamos evangelizando. ¿De qué me sirve que yo sea un gran orador, pero en mi casa nadie me quiere escuchar? Si mis hijos no se convencen de que yo soy un buen padre, ¿por qué salgo de mi casa a querer cambiar corazones cuando lo que más necesito es cambiar el corazón de mis hijos, de mi esposa? Es un error tremendo que cometemos muchos evangelizadores. Y hasta voy a tocar un poco, como decimos nosotros en Paraguay, voy a pisar el callo de algunos. Hasta hablamos de matrimonio, hacemos retiros de sexualidad, etcétera, pero tu esposa ni siquiera te ve en la cama. Es un problema tremendo que se ha dado en grandes predicadores. Hubieron separaciones y conozco casos, no voy a mencionar nombres, pero grandes predicadores que abandonaron su familia y fueron a hacerse de otras esposas. Entonces, ¿de qué te sirve todo el tiempo que predicaste? Por algo San Pablo dice, tenés que golpear, pero no al vacío, porque ¿de qué te sirve que al final de todo esto, al final de haberle hablado a tanta gente de Dios, que vos seas quitado de competencia, sacado de la competencia que estamos teniendo hasta ganar la corona de vida? Bueno, esto también este hermoso testimonio y consejo que nos acaba de dar José, me hace acordar también de que el Papa Francisco nos decía que si nosotros no damos testimonio real y no somos un evangelio viviente, nos vamos a llenar de activismo y ser una ONG, una organización no gubernamental que hace obras de caridad, sencillamente, puro altruismo. A nosotros nos pasó, ¿cierto, Ramón Eduardo? A nosotros también nos estaba pasando igual en nuestra parroquia, metidos en muchas actividades y estábamos abandonando
la primera iglesia que Dios nos dio, que es nuestro hogar y nuestros 2 hijos. Pero gracias a la cuarentena, a la epidemia, como que volvimos a retomar eso y ahora estamos trabajando, haciendo este programa en este ministerio, que por eso nos parece hermoso llegar a las familias, porque hay muchos temas débiles. Y el hecho de que nosotros también ayudemos en la producción de este programa no quiere decir que nosotros no. Al contrario, nosotros sí tenemos debilidades y tenemos muchos errores, pero estamos en la búsqueda de Dios y que Dios se haga cargo de este hogar. Porque uno decirle, Señor, hazte a cargo. Bueno, Y las preguntas son básicamente como una especie de consulta a la cámara, aprovechando que lo tenemos al otro lado para recibir incluso desde ya nuestro propio tratamiento y que las personas que sientan y sufran los mismos problemas, incluso que podamos tener nosotros dos como parejas, también aprovechen el momento para ponerse en su lugar y lo asuman como también su remedio, ¿no? Eso es parte de lo que intentamos, José Tomás. bueno, y una pregunta para José es, una de tantas que le hemos hecho, es, aparte del trabajo que tuvo con los jóvenes que estaban metidos en el satanismo, ¿qué otras áreas ha trabajado en su predicación y en su proceso de servirle al Señor? ¿En qué otras áreas ha ministeriado? El padre Diego Jaramillo, compatriota de ustedes, Oh, sí, Sí, señor, claro, claro. lo conocemos, sí. suele decir de que Dios le dio varios oficios a Pedro. Primero le dijo, serás pescador de hombres, le hizo pescador, después le hizo pastor, después le dijo que le iba a dar las llaves del cielo y del infierno, le hizo conserje. Dios va cambiando de a poco también nuestro oficio. Para mí esa experiencia con los jóvenes del satanismo me ayudó mucho a crecer en la fe. Me di cuenta cómo una oración sencilla de liberación podría cambiar la vida completa de un joven, un cambio radical. Pero después me di cuenta también de que toda esa experiencia Dios utilizó para las predicaciones. Me invitaron ya a dar varios temas, seminarios de vida dentro de mi diócesis, fuera de mi diócesis, fuera de mi país. Y de a poco me di cuenta que el Señor también me llamaba a la evangelización. Nacieron otros libros. Me preocupaba mucho, por ejemplo, el tema de la nueva era, y escribí un libro que se llama El Gran Engaño, porque también en las evangelizaciones que teníamos nos encontrábamos con personas que estaban metidas en el Reiki, tenían, como acá en Sudamérica, se utilizan mucho los metales, por ejemplo, los cristales de poder, etc. Y a cada lugar donde yo me iba me encontraba con un caso raro. Entonces, de ahí nace un libro que tuvo mucha aceptación, se llama El Gran Engaño, donde abarco todos esos fenómenos de la nueva era. Y el libro nace un poco antes del documento Jesucristo Portador de Agua Viva. En ese momento, lamentablemente, no puedo usar en mi bibliografía porque todavía allí hablo sobre el eneagrama, hablo un poco sobre el yoga, incluso conecto con la masonería. Y luego viene un tercer libro que se llama Ministerio de Liberación, el cuarto libro sobre la masonería justamente, y hace poco lancé el libro sobre el yoga. ¿Puede un cristiano practicarlo? Y todo esto que le estoy comentando, estos libros nacen de una preocupación. Por eso yo siempre digo a la gente, las preocupaciones no son malas, depende de cómo las utilicemos. Yo utilicé mi preocupación para escribir libros. Y en esta pandemia nace el quinto o sexto libro que escribí, el yoga. ¿Puede un cristiano practicarlo? Entonces, también dedicarme a escribir libros me ayudó a conocer temas que tal vez son conflictivos dentro incluso de la iglesia. Ustedes saben que hay sacerdotes, que hay monjas que practican yoga. Sí, tristemente. Entonces, hay una confusión doctrinal. Hace 2 días me fui a predicarle a una comunidad de evangelizadores, en su mayoría son jóvenes, pero los líderes son religiosos, religiosas. Cuando al terminar mi enseñanza me pidieron hablar sobre la homosexualidad, la hermana me dice, ¿no tiene algún libro que pueda ofrecernos? Pero ya, no en el micrófono,
Y yo le dije, el único libro que me queda es sobre el yoga, los otros están todos agotados. Y ella me dice, no, lo del yoga no queremos. Entonces dije yo, ni la monja quiere escuchar algo de que le digan que el yoga tiene muchos elementos del hinduismo y un católico no puede practicar sin antes hacer un discernimiento serio, porque a la vez puede afectar mucho a la fe. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Dios me ha llevado de la oración de liberación a la evangelización. He estado sirviendo en la renovación como coordinador diocesano, o sea, arquidiocesano, porque yo vivo en la arquidiócesis de Asunción. Fui coordinador nacional. De allí fui a servir a la conferencia episcopal como secretario nacional de laicos, representando a todos los movimientos eclesiales de Paraguay. Y bueno, el Señor me fue llevando a diferentes áreas de trabajo y hoy estoy trabajando en el ministerio que es lo que siento un llamado muy fuerte. Estoy en la pastoral de exorcismo de la arquidiócesis de Asunción, que fue hace unos años nada más creado por el arzobispo de Asunción. Me he ido a Roma a hacer varios cursos y bueno, aquí estoy delante de ustedes compartiendo esta gracia que el Señor me dio. Bueno, y con la última palabra del último ministerio que se está desarrollando, José, me hace pensar de una vez a decirle, bueno, ¿tiene usted algún testimonio fuerte de conversión de esas personas que en ese ministerio de exorcismo han ayudado? Bueno, le digo esto es porque la gente cree que los exorcismos y los demonios es historias de la Biblia, que eso no sucede en la vida real. Pero los que hemos estado metidos un poquito más en estos temas sabemos que sí, y que ese es el avance que el demonio ha dado en estos tiempos, el que la gente crea que eso ya no pasa, ¿cierto? Sí. Debo aclarar que como laico yo no puedo hacer exorcismo, solamente un obispo o un sacerdote autorizado previamente por el obispo. Lo que hacemos en la renovación carismática son oraciones de liberación. De hecho, en la renovación he tenido experiencias muy fuertes. En la pastoral de exorcismo, no mucho porque hace 2 años nada más que estamos trabajando, pero sí testimonios de conversiones preciosas tengo y quiero ir brevemente contando un caso que para mí fue uno de los casos más fuertes. Me invitaron para ir a orar por una mujer que tenía 25, 26 años, estudiante de psicología, y cuento esto para que la gente sepa que no era una persona ignorante, una persona estudiosa. Fue a Chile a hacer un curso de su universidad y le tuvieron que traer porque rompía todo lo que había en el hotel, tuvo un ataque de histeria, como dijeron los médicos, estaba con tratamientos psiquiátricos. Y esa no vinieron a llevarme sus parientes porque me dijeron que ni los medicamentos psiquiátricos ya le podían parar. Cuando llego a la casa, pregunto cómo se llamaba la joven y entro en la pieza, le veo a una mujer sostenida por 4 hombres enormes, jóvenes, y ella me mira con una cara de furia, de odio, y me dice, hola héroe, con una voz de hombre. Y yo le digo, hola fulana, y me dice, no, soy fulana. ¿Y quién sos? Y me dice, Lucifer. Y, si sos Lucifer, hoy vas a tener que irte de este lugar. Empecé a orar y ella gritaba, me escupía, tenía una fuerza extraordinaria, apenas le sujetábamos. Entonces me llamó la atención, quité mi agua bendita, le salpicaba y eso fue como tirarle algo espantoso. Ella gritaba, todo el vecindario se habrá despertado porque eran como las 11:30 de la noche. Empezó a decirme cosas que solamente yo podía saber. Me dijo, ¿quién no te conoce si eras un gran mujeriego? Y yo le dije, sí, y Dios me rescató. Y hoy estoy acá para orar por esta joven y para que te vayas de este lugar. Estuvimos 2 horas. Conocía mi pasado. Nunca le vi en mi vida a esa joven. Me dijo, le voy a matar a tu esposa. Le voy a matar a tu hija. Quería atemorizarme. Y sin embargo, yo sentí que Dios me tenía en sus brazos. Me sentí tan seguro de Dios. Oramos 2 horas. Y ella, después de tanto esfuerzo, después de tanta oración,
después de tanta lucha, hablaba en lenguas raras, decía cosas ocultas, casi todo lo que el ritual romano dice que una persona con posesión demoníaca puede llegar a tener. Y después de 2 horas ella cae en descanso. Esa noche le dije a sus padres, no tengan miedo, está en manos de Dios. Yo voy a volver mañana con un grupo de gente que conoce el tema y vamos a seguir orando por ella. Al día siguiente fuimos el grupo de liberación, oramos 2 horas, la misma cosa. Llegaba momentos en que quitaba la lengua y me decía, papito, qué bien que estás. Bueno, yo siempre bromeo y digo, es el único momento que el demonio no mintió y dijo algo de verdad. Pero después de la experiencia, esta joven se despertó, no me conoció a mí, no le conoció a nadie y estuvimos como 4 horas orando por ella. Esa mujer, después de unos meses, se casó con uno de los hombres que era su novio, yo no sabía, uno de los que le estaba sosteniendo las piernas. Se casaron, tuvieron 2 nenas hermosas, se metieron en un grupo de la iglesia y hoy día ella es una mujer normal. Ese día de oración abandonó todos los medicamentos psiquiátricos. No era una enfermedad psiquiátrica, era un problema demoníaco que el Señor solucionó con la oración y hoy es una mujer normal. Lo único que quedó es el recuerdo de lo que sufrió, pero lo más grande es que el poder de Dios está sobre todo poder. Y así es, José, el poder de Dios está sobre todo poder. Y aunque nos asuste mucho esto de las posesiones satánicas, de los engaños de Satanás, porque eso es lo que él quiere, engañarnos para robarnos el alma, para que nuestra alma se pierda, pero el poder de Dios es muy grande. Bueno, ahora le voy a hacer debido a la época en que estamos, Época de Navidad. de Adviento ya. De Adviento, sí. Sí, de que ya estamos esperando el niño Dios. Nos gustaría saber, usted como predicador, como escritor de libros católicos, como servidor de Dios, ¿cómo lleva su proceso de preparar su corazón para el nacimiento del niño Dios? Yo miro a mi alrededor, miro mi barrio y veo que las personas que menos van al templo son los que más tienen foquitos de colores, árboles de Navidad costosos, globitos, mucho adorno, mucho dinero invertido y la casa queda muy linda. Pero nadie se preocupa de su corazón, que es el lugar donde tiene que habitar el niño Dios. Tengo un programa radial, Radio María Paraguay, en donde justamente enfoqué hace poco este tema, abordé, porque me parece que gastamos mucho dinero en adornos navideños, pero no invertimos nuestro tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, limpiar esa casa que es nuestro corazón, porque es allí donde Dios quiere nacer. Necesitamos volver a Dios de todo corazón. Necesitamos que nuestro corazón sea un santuario donde el Señor pueda pasearse, como decía Orígenes, cuando hablaba de que el reino de Dios es una forma en que el hombre se vuelve santo y deja que Dios se pasee en su interior. Entonces habla de una experiencia mística. El reino de Dios es cuando Dios se pasea en tu interior como en el paraíso. Y eso es realmente Navidad. Navidad es la experiencia de un Dios que se hizo hombre, que se abajó, se humilló para que nosotros podamos entender mejor el gran amor de Dios. Jesús es el rostro visible del Dios invisible. Y mientras no le dejes entrar en tu corazón, podés llenarte de adornos, podés gastar un montón de dinero para que tu casa luzca de lo mejor en esta Navidad. Pero Dios quiere que tu corazón sea el nuevo pesebre. Con esto les agradezco por la invitación. Pido a Dios para que este programa toque el corazón de mucha gente y que esta Navidad sea diferente, que no sea una Navidad más. Y si me permiten, quisiera terminar con una breve oración.
Por supuesto, justamente le iba a decir eso. Y gracias por sus oraciones por nosotros, la necesitamos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por el don de la vida. Gracias porque nos das la oportunidad de encontrarnos contigo en ese pesebre que es nuestro corazón. Hoy te entrego a todos los matrimonios, te entrego, Señor, a las familias que están sufriendo, te entrego a nuestro país, te entrego a todos los países del mundo. Te entregamos, Señor, esta situación que estamos viviendo en la pandemia, tanta confusión, tanto miedo, pero nosotros somos tus hijos y queremos volver a nacer. Que tu Espíritu Santo en este momento nos infunda el don maravilloso de la fe, para que todo miedo salga de nuestras vidas y podamos gritarle al mundo que ante el nombre de Jesús toda rodilla ha de doblarse en el cielo, en la tierra y en los abismos. Gracias, Señor, por enviarnos a tu Hijo único, al Salvador, al Mesías. Salva nuestras vidas, salva nuestras familias, salva nuestro país, salva al mundo, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca. Y todo esto, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. También te pedimos con la intercesión de nuestra querida Madre, la Virgen María. Amén. 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 Muchas Pues, gracias por la invitación. No, a usted muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por regalarnos su tiempo para poder comunicarnos con muchas personas que lo están necesitando, por sus consejos, por su apoyo, por creer en nosotros que estamos empezando en una nueva misión y en esta unión desde Canadá, Colombia y Paraguay, que se viene dando ya desde hace rato, porque ya hemos tenido otros invitados también del Paraguay. José Tomás Martínez, que también es mi apellido, pero que no es mi familia, y lo hemos invitado porque usted está más cercano a Dios que yo. Yo creo que soy tu familia porque soy cristiano. Igual, sí, señor. Estamos totalmente de acuerdo. Hermanos en Cristo Jesús. Exacto. Una de las cosas más bellas que he tenido en mi experiencia con Dios es que he perdido muchísimos amigos. Esos amigos que me llevaban a las fiestas, que me presentaban mujeres, que tomaban conmigo bebidas alcohólicas. Perdí todo, pero Dios me hizo ganar un montón de amigos que no solamente son amigos, sino son hermanos. Hermanos por todo el mundo, hermanos que me abren su casa de par en par, hermanos que me hacen sentir su calor las veces que yo necesito. Por eso, Ramón, Liliana, les considero hermanos. Y yo sé que si algún día me voy por Canadá, no voy a pasar frío porque ustedes me van a dar el calor de una familia. Por supuesto, así será. Así lo manda Dios y así lo queremos nosotros también. Ni va a pasar frío ni hambre. Cuando ustedes vengan a Paraguay, no van a sentir frío porque acá hace calor 365 días del año. Confiamos en que Dios nos dé ese gusto, ese placer. De todas maneras, José Tomás Martínez, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias.